en Colombia. ¿Quién sabe si para esta hora ha llegado al reino? Padre eterno, en el nombre de Jesús te adoramos. Empecemos a pedirle al Señor, hermanos. No queremos palabra humana, empecemos a pedirle al Espíritu Santo de Dios. Digámosle, Señor, necesitamos que nos hable, Dios, necesitamos que tu palabra, Señor, penetre, taladre los huesos, Señor, taladre lo más interno de nosotros, Padre eterno, que tu palabra haga la operación, Señor, en nuestra vida, Dios, en nuestro ser, que tu palabra gloriosa, Señor amado, haga, Dios mío, lo que tú quieres que ella haga en nosotros, Señor. Reprenda todo cansancio, reprenda toda distracción, reprenda todo aquello que el diablo se haya colocado, Señor, para impedir que estemos atentos a tu palabra, Señor. Reprenda toda obra del diablo, reprenda toda obra de los demonios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Demos un aplauso al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, al Dios de Colombia, hermanos. Demos un aplauso al Dios de Colombia, al Dios de Colombia. Demos un aplauso al Dios de Colombia. Gloria al Señor. Los niños pueden salir con la hermana María Angélica. Gloria al Señor, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y quién sabe, nos pregunta el Señor, si para esta hora has llegado al reino. Hoy tengo acá, hermanos, el nuevo código de policía y lo estoy mirando muy detalladamente y me he encontrado de todo el código, el nuevo código de policía no está malo, pero Dios me inquieta, hermanos, que en el intervalo de esta predicación leamos algo muy interesante que nos compete a la iglesia. Gloria a Dios. Esperamos que lo miren mientras ellos salen. Gloria a Dios. Vamos a... Les cuento, hermanos, que hubo una mancha negra en la marcha de ayer. Habíamos bastantes personas, no solamente en Cúcuta, sino en creo que casi 20, 21 o 18 ciudades de Colombia. En Bogotá, en Medellín, en Cali, en casi todas las ciudades importantes de Colombia. La marcha que vimos ayer en Cúcuta fue que terminamos frente al señor obispo. Ahí terminamos todo, la marcha, ahí era el sitio de llegada de la marcha en el Parque Santander. Había un letrero grande a la entrada del templo católico, decía Sagrado Corazón de Jesús, el Señor lo reprenda, decía vos confío y decía Salva Colombia, el Señor reprenda al diablo. Yo hubiera querido intervenir, hermano, pero ahí estaban autoridades, estaba nuestro prepítero, había otros pastores de más experiencia. Ninguno de ellos pidió el micrófono y yo tampoco lo pidió. Porque se tiñó, hermano, la marcha de un ambiente político. Dicen que la propició Uribe, dicen que la propició el polo democrático, pero yo estaba marchando, hermano, para que Colombia no sea entregada en manos de la guerrilla de la FARC. Para eso era que yo y mi esposa estábamos marchando. Incluso adquirimos una camiseta donde promociona el referendo revocatorio del mandato de nuestro presidente. Lo respetamos, amén, pero si quiere, hermano, detener la obra de Dios, Pedro dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los que quieran detener esta obra. Gloria. Démosle la alabanza al Señor, gloria a Dios. Y quién sabe, nos pregunta el Señor, si para esta hora ha llegado al reino. Iglesia en la Montuosa. Hoy el Señor nos pregunta, ¿quién sabe si para esta hora ha llegado el Señor? ¿Quién sabe, Iglesia de la Montuosa, si para este año 2017 es que Dios lo necesita a usted y me necesita a mí para que estemos al frente y le hagamos la guerra a aquellos que quieren detener la iglesia, aquellos que quieren detener el avivamiento en Colombia? Pero hay un versículo muy hermoso que leímos ahí, dice, si ustedes no hacen nada, le dicen a una reina que era hermosa, vamos a mirar más adelante, de hermosa figura, la veían por fuera, hermosa, y le dijeron, si usted no hace nada, respiro y liberación vendrá de otra parte. Cuando alguien, hermano, nos leyó este versículo, yo dije, ese es el versículo para Colombia en este año 2017. Si la iglesia, cristiana en Colombia no hace nada, hermano, respiro y liberación vendrá de otra parte. Número uno, puede venir respiro del ejército de Colombia. Se puede levantar el ejército de Colombia, que ha sido un ejército tan sujeto a las autoridades y al gobierno,
pero viendo que el gobierno le está entregando el país a la guerrilla, yo creo, hermanos, y estoy seguro de esto, estoy seguro de que el ejército está tramando algo encubiertamente para dar un golpe de Estado. Y por eso Dios le dice a la iglesia, a los que no, bueno, la iglesia aquí en el campo es difícil para ir a marchar a Cúcuta, pero la iglesia en la ciudad que no quiso marchar, hermanos, quién sabe si más adelante van a tener que marchar a las malas. Gloria al nombre de Dios. Vamos a mirar el libro de Esther, amén. Se desconoce la identidad del autor de este libro. Todo apunta a alguien que vivió en Susa, en la capital del reino. Algunos han sugerido que fue Esdras o Mardoqueo los escritores de este libro. Aunque en el libro de Esther no se menciona a Dios por su nombre, su providencia soberana es el tema en este relato. Este libro es un relato de algo que ocurrió realmente. El comentador judío Maimónides exalta el libro y lo coloca al mismo nivel del Pentateuco. Importante para el pueblo judío. Recordemos que aquí es donde se instaura la fiesta de Purim, en el capítulo 9, versículo 16. Importantísimo este libro para el pueblo judío. Le damos la gloria al Señor, amén, le damos la alabanza a Dios. Este libro se divide en 5 narraciones. La primera explica cómo una joven judía llega a ser la reina de un imperio, del imperio persa. Luego presenta al malvado Amán. ¿Sabe qué le dice nuestro presbítero al presidente? Que respetamos, hermano, porque el que le falte respeto al presidente está mal, amén, de ahí para adelante. Pero ¿sabe cómo le dice nuestro presbítero al presidente de la República? Le dice el malvado Amán. ¿Por qué? Porque quiere destruir a la iglesia. Yo vi un video, hermano, donde nuestro amado presidente le dice a la iglesia evangélica, le dice, ustedes son unos fariseos. Yo digo, ¿qué le espera a una iglesia cuando el presidente la está amenazando? ¿Quién sabe qué más tramó, hermanos, por debajo de cuerda? Entonces, se presenta al malvado Amán promovido al cargo de primer ministro, presidente de una república, y conspira para exterminar a los judíos, para exterminar al pueblo cristiano. Hermanos, nadie, ningún grupo podrá hacerle la guerra a una dictadura o a un gobierno tirano como lo hace la iglesia cristiana a través de la oración, del clamor y de la intervención, hermanos. Ningún partido político puede, hermanos, hacerle frente a una tiranía. Esther decide salir en favor de su pueblo. Amán cae. Y en quinto lugar, los judíos triunfan sobre sus enemigos. Este libro es el último de los libros históricos del Antiguo Testamento. Si nos preguntan por este libro, tenemos que responder, es un libro histórico. Cuenta la historia de un pueblo que estaba a punto de ser exterminado por un imperio y Dios, de manera prodigiosa, trajo respiro para su pueblo. Démosle la gloria y la alabanza al Señor. Démosle un aplauso a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. ¿Qué significa la palabra Esther, hermano Alexis, para usted? Si sabe, porque estamos en la escuela. ¿Quién sabe el significado de esta palabra, de este nombre, perdón? En griego, porque ella se llamaba Adasa. Capítulo 2, versículo 7 de Esther. Le cambian el nombre, le colocan Esther. ¿Qué significa este nombre? No, significa Aster en griego, amén, en griego, porque el nombre que ella tenía era en hebreo. En griego, Aster o estrella. ¿Y qué es una estrella? Brilla con luz propia. Fíjense que el libro de Esther, hermano, es para la iglesia cristiana en Colombia. Hay una Esther, hay una reina, hay una iglesia que brilla y que tiene luz, y que es luz en medio de las tinieblas. ¿Qué más nos cuenta, hermanos, el libro de Esther? Estamos comparando el libro de Esther o a Esther con la iglesia cristiana. ¿Qué más nos dice? Dice que era huérfano. La iglesia, hermanos, aquí en la tierra, la iglesia cristiana es huérfana, de papá y de mamá, de gobierno, es huérfana. Hay una ley que nos defiende a nosotros. Hay libertad de culto, usted me podrá decir, pero hay libertad, hermano, para que un brujo,
invoque demonios en plena luz del día, en una escuela, en un colegio. Hay libertad para que los homosexuales se paseen y eduquen a los hijos. Hay libertad, hermanos, de todo. No hay algo, hermanos, que defienda a la iglesia cristiana. Entonces, la iglesia cristiana tiene un parecido a la reina Esther en que es huérfana. Otro significado de esta palabra, o se puede aplicar también a la iglesia. Un huérfano o una huérfana es alguien que le falta algo. Dios le pregunta a usted, ¿le hace falta algo? ¿Tiene usted necesidades? ¿Tiene situaciones difíciles? ¿Tiene problemas? Esa es Esther, amén. Usted hace parte de este libro de Esther. Usted hace parte del pueblo de Dios. Usted hace parte del pueblo escogido por Dios. Su nombre en hebreo era Adasa, y Adasa significa mirto. Su primo Mardoqueo la crió como hija propia. Este libro que lleva su nombre se lee todos los años en la fiesta de Purim, porque de ahí, hermanos, nace esta fiesta para el pueblo judío. Y Purim significa en hebreo sorteos. Es una fiesta judía que se celebró el 14 y el 15 del mes de Adán, febrero o marzo, conmemorando la liberación de los hebreos de los planes criminales del malvado Amán en el periodo posterior al exilio. Esta fiesta se denomina por echar suerte, por determinar el tiempo propicio y por determinar el tiempo propicio para este asesinato en masa de los judíos. Y el imperio persa actualmente es Irán. Desde 1979 fue proclamada República Islámica. Uno lee el libro de Esther, hermanos, y dice: tan bueno es el rey Asuero, tan bueno que estiró el cetro de oro para que su amada iglesia, para atender a Esther y salvar a Esther. Pero le cuento algo, hermanos, del rey Asuero. Era un rey descontrolado. En una ocasión mandó construir un puente y empezó a llover y una avalancha se llevó el puente. Ordenó que le dieran 300 latigazos al puente y ordenó decapitar a los que habían construido el puente. El esposo de esta reina, hermano, no era tan bueno. Él era descontrolado. También se cuenta la historia, hermano, esto lo cuenta la historia, ¿amén? No lo dice la Biblia, pero lo cuenta la historia, que en alguna ocasión él estaba organizando una batalla, estaba organizando, necesitaban dinero para aquella campaña militar, y de repente uno de los acaudalados dijo que él colaboraba con esa causa. Y el rey Asuero estaba tan embelesado con la situación de la campaña militar que devolvió el dinero y antes le dio una recompensa a aquel que estaba enviando el dinero para esa campaña militar. Y el papá de este que envía el dinero le dice: yo quiero que mi hijo sea exonerado de ir a la guerra. ¿Sabe qué hizo el rey Asuero, el esposo de Esther? Lo mandó cortar por la mitad y colocó una mitad aquí y la otra mitad aquí, hizo que el ejército desfilara por el medio del cuerpo muerto de este hombre. No era tan bueno Asuero. Bueno es Dios, hermano. No estamos diciendo que nuestro presidente sea malo, no estamos diciendo que eso es lo único que lo sabe Dios, el único que lo puede juzgar es Dios, el único que lo puede criticar es Dios. Pero cuando se atreve, hermano, a levantarse contra la iglesia cristiana, cuando se atreve a desafiar a Dios, cuando se atreve a traer rabalaos, brujos, hechiceros, satanistas, cuando se atreve a ser entrenado en Cuba, en todo lo que tiene que ver con las artes de hechicería, hermano, es porque no es nada bueno para la iglesia cristiana, es porque se parece un poco a que era el esposo de la reina Esther. Démosle la gloria al Señor, hermano, démosle la alabanza, la gloria al nombre del Señor. Estamos estudiando el libro de Esther. Pero ¿qué sucede, hermanos? ¿Cómo podemos comparar a Esther con la iglesia cristiana moderna? ¿Qué le quiere decir Dios
a la iglesia en Colombia. Yo, hermanos, le decía a mi familia, yo estoy preocupado, a mí me da preocupación porque la gente en Cúcuta, el cristiano común y corriente en la ciudad de Cúcuta, hermanos, no le interesa, hermano, lo que está sucediendo en Colombia. Dicen, eso Dios nos cuidará, eso Dios nos protegerá. Somos el pueblo de Dios, somos el pueblo de la reina Esther, somos los judíos, somos esto o aquello, hermano, pero debemos hacer algo, hermano, iglesia, debemos hacer algo por Colombia, gloria a Dios. ¿Qué le dice Dios a la iglesia en épocas modernas a través del libro de Esther? Aquí en Colombia, la iglesia cristiana primero, vamos a analizar a Esther, a ver si se parece a la iglesia cristiana. Dice Esther 2:7, vamos a mirar el versículo 7 del capítulo 2 del libro de Esther. ¿Qué dice este versículo, hermana Leticia? Esther capítulo 2, versículo 7. Vamos a analizar en qué se parece la iglesia a Esther. Y había enviado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como su hija. Dice después del punto y coma, dice, y la joven, hablando del sexo femenino, la iglesia era de hermosa figura y de buen parecer. Gloria a Dios. Hay en Colombia y hay en el mundo una doncella de hermosa figura y de buen parecer. Si yo le pregunto a usted, hermano, ¿qué significa esta palabra de que era esta palabra figura? Figura es lo que se ve por fuera, es la forma exterior de un cuerpo, es el aspecto, es la representación, es lo de afuera, gloria al nombre de Dios. Nuestro presbítero tuvo que ir a marchar a la ciudad de Cúcuta, ¿sabe por qué? Porque una iglesia que no es de hermosa figura, que no es de buen parecer, que no es bonita para mirarla por fuera, le digo, nosotros no marchamos. Una iglesia, hermano, un concilio, él fue, tocó puerta en la alcaldía, tocó puerta en las que eran antiguamente las asambleas de Dios, y le dijeron no, nosotros no marchamos, nosotros estamos con el presidente Santos. Entonces, hermano, fíjense que Dios le habla a una Esther que era de hermosa figura y de buen parecer. Lo que se veía por fuera, parecer significa semejanza. Según lo que se deja ver, son las facciones. Hay una iglesia, hay una Esther, hay una doncella que se ha guardado para Dios, que es hermosa al verla por fuera, que cuando camina por las calles la gente dice, estos son evangélicos, estos son diferentes, estos se visten diferentes, estos hablan diferentes, estos caminan diferentes, estos piensan diferente. Esta es la joven, esta es la doncella de hermosa figura y de buen parecer a los ojos de Dios, a los ojos de Dios, a los ojos de Dios. La iglesia es hermosa, la iglesia es bonita, a Dios le gusta que la iglesia camine, a Dios le gusta ver a la iglesia caminar. Yo le pregunto, ¿para quién es el mensaje? Gloria a Dios. ¿Para quién? Yo veía un video, hermano, a veces me mandan por el WhatsApp, se me daña, vuelvo y lo arreglo, ahí vamos. Me mandaron una pregunta y lo veía, un video, hermano, donde decía templo o discoteca. Hermano, en un llamado templo, hermano, había un dicho que venía en la mitad del templo y decía, esta noche nos vamos a gozar, hermano, ponía música electrónica en un templo cristiano, música electrónica, supuestamente cristiana, y la gente, hermano, el que más se mueva y el que más mueva el cuerpo. El Señor reprenda al diablo. El Señor reprenda al diablo. Entonces Dios le habla a la iglesia, a la doncella que es de hermosa figura y de buen parecer, hermano. A mí me gusta ser parte de la amada del Señor. Yo no sé, hermano, qué hará el Señor Jesucristo cuando vea a su amada caminar por las calles, por los campos. Yo no me imagino, hermano, qué pensará el Señor. Dios le habla a la iglesia que todavía se ve hermosa por fuera. ¿Y sabe qué más le dice el Señor en esta tarde? Aunque esta
sea huérfana, aunque no tenga papá ni mamá, aunque no pueda confiar en ningún ser humano, aunque esté desamparada, gloria al Señor, aunque no tenga nada, aunque le falten muchas cosas, aunque ésta haya perdido, aunque lo haya perdido todo, aunque haya perdido el cariño, aunque haya perdido la potestad humana, aunque haya perdido a aquellos que la cuidan, aunque haya perdido lo más preciado que es el papá y la mamá. Démosle un aplauso al Señor, gloria a Dios. Dios le habla a su amada iglesia. Hermano, este versículo, yo le decía a mi esposa, este versículo me apasionó muchísimo y me habló Dios y Dios me dio a entender muchas cosas. El huérfano ha perdido a sus padres o le falta algo. Lo hermoso para Dios es lo que no comete pecado, gloria al nombre de Dios. Yo tengo aquí una grabación, hermanos, de alguien que se levantó en estos días. Lo tengo ahí grabado. ¿Sabe por qué? Me levantó por defender la santidad, hermanos. Por defender la santidad. Ahí lo tengo grabado, hermanos. Y me dijo, es que usted se metió conmigo allá en el altar. Y esto, hermano, lo cuento a la iglesia porque la iglesia es obligatorio que ustedes escuchen el mensaje que yo prediqué y las palabras que este hermano me dijo. ¿Y sabe qué más me dijeron esta semana? Me llamaron al teléfono y me dijeron, véngase porque su mamá tiene trombosis. Acabando de completar. Gloria al nombre del Señor. Entonces, hermanos, Dios le habla a esa iglesia que sufre. También no estamos diciendo que estamos sufriendo, pero Dios le habla a usted a través de este versículo de la palabra de Dios. Dios le dice, esto es para usted, esto es para la iglesia, esto es con usted. Para usted se trata, usted hace parte de esta iglesia, usted hace parte de este rebaño, usted hace parte de la hermosa, usted hace parte de esa Esther, de esa reina, gloria a Dios, que todavía es bueno verla por fuera porque es agradable ver que es una hija de Dios. Y a esta que tenía luz, estrella, recordemos que Esther significa, entre otras cosas, estrella, la crió su primo Mardoqueo. Hermano, me estremeció cuando busco el significado de la palabra Mardoqueo, de este nombre, y entre otras cosas significa arrepentimiento. También significa hombre pequeño, significa amargura, significa machacado. Miren con Esther 2:5 al 7, dice, había en Susa, Esther 2:5 al 7, residencia real, un varón judío, evangélico, cuyo nombre era Mardoqueo, o arrepentimiento, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia, versículo 7, y había criado a Adasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, arrepentimiento la adoptó como su hija. Yo hago parte de la iglesia, hermano. Yo hago parte de esto, hermano. Yo miro el libro de Esther y digo, Dios me habla a mí. Cuando leo el versículo 14 del capítulo 4 de Esther, cuando Dios me dice, si callas absolutamente en este año 2017, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los cristianos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y cuando Dios me pregunta, ¿y quién sabe si para este tiempo ha llegado al reino? Gloria a Dios. ¿Quién sabe si para este año 2017 es que Dios te ha puesto a que seas parte de la iglesia cristiana? Quiero leerle el versículo 5 del capítulo 2 con el significado de estos nombres y usted se sorprenderá como quedan estos versículos. Dice, Mardoqueo, o arrepentimiento, hijo de Jair, el iluminado. Jair significa él ilumina. Hijo de Simei, y Simei significa Dios es notable y es glorioso. Hijo de Cis, Cis significa regalo, entre otros significados. Del linaje de Benjamín, que significa favorecido, en sentido figurado. Versículo 7 del capítulo 2, y había criado a Adasa, o al mirto, o al regocijo, o al gozo, es decir, a Esther, o a la estrella. Capítulo 2b, versículo
capítulo 2, versículo 5b y versículo 7. Dice: el arrepentimiento, hijo del que ilumina, hijo del Dios notable y glorioso, hijo del regalo, del linaje del favorecido. Versículo 7 del capítulo 2 de Esther: había criado al regocijo, es decir, la que ilumina, porque le faltaba algo, y la doncella, la amada, la novia del Cordero, no era fea, y era agradable verla por fuera. Pero allá hay un punto, después del punto dice: cuando quedó sola, cuando quedó sin padre, cuando tenía necesidades económicas, cuando estaba huérfana, cuando no tenía nada, solamente la esperanza en Dios, el arrepentimiento, o Mardoqueo la adoptó como filius, como descendiente suyo, como hija natural. Gloria a Dios. Quiero repetir este versículo 7: había criado al regocijo, es decir, la que ilumina, porque le faltaba algo, y la doncella, la amada, la novia del Cordero, no era fea, y era agradable verla por fuera. Cuando quedó sola, el arrepentimiento la adoptó como familia suya, como descendiente suya, como hija natural. Dale un aplauso al Dios de Esther, dale un aplauso al Dios de Mardoqueo. Gloria a Dios. Versículo 8. Usted lee el libro de Esther y se encuentra con algunas palabras muy bonitas. Sucedió, aconteció. ¿Sabe qué Dios nos está diciendo en esta tarde? Usted tiene problemas y usted dirá: ¿será coincidencia? ¿Será que suceden las cosas porque sí? Miremos el versículo 1 del capítulo 1. ¿Qué dice? Dice: aconteció. Miremos el versículo 2. Versículo 1 del capítulo 2, se acordó. Versículo 8 del capítulo 2 de Esther dice: sucedió. Versículo 4 del capítulo 3 de Esther: aconteció. Versículo 1 del capítulo 5: aconteció. ¿Será que lo que le está sucediendo a usted, hermana, es coincidencia? Yo creo entonces también, hermano, lo que pasó en Esther es coincidencia. No sucedió dentro del plan de Dios, quizá. Hay que reprender esto, hermano. Nosotros debemos luchar y lo vamos a seguir haciendo, hermano, en contra de la duda, en contra de la incredulidad. Si usted está sufriendo, hermano, porque hay un propósito de parte de Dios, yo no puedo, hermano, yo les cuento a ustedes las cosas, pero no es que me esté quejando contra Dios, que me esté lamentando, no, hermanos, que el Señor reprenda al diablo, amén. Todo lo que me está sucediendo a mí, si yo llego a mi casa, hermano, veo a uno de mis tesoros más queridos, hermano, a mi madre, a mi viejita, la veo, hermano, con media cara, ahí está mi esposa, testigo, hermano, con la media cara torcida, hermano, eso para mí es doloroso, eso, hermano, es triste. Yo la toco la cabeza, 2 días, hermano, con un dolor de cabeza impresionante, hermano, que no puede dormir. Nos acostamos cerca a ella cuando vamos a culto, yo la oigo, hermano, en las madrugadas quejarse, hermano, esto para mí es doloroso. Yo le digo: Señor, ¿qué hago para sanar a mi madre? ¿Qué hago, Señor, si ella está tomando la medicina de que los médicos le envían que tome, hermano? ¿Será eso coincidencia en la vida de una persona, en la vida de un pastor? Que yo le voy a reclamar a Dios y le voy a decir: ¿por qué hace eso conmigo, Señor, si soy un pastor? Señor, reprenda el diablo. Señor, reprenda toda la artimaña del diablo. Y cuando ustedes oigan, hermanos, lo que tengo grabado, que es obligatorio que lo oiga la iglesia, hermano, ustedes se van a sorprender. Eso será coincidencia lo que le está pasando al pastor y la pastora. Dios le dice a usted en esta tarde, hermano, Dios le dice: no es coincidencia, no es porque sucedió, porque sí, no fue porque el rey en el tiempo de Esther no pudo dormir, fue una sola coincidencia, y fue también una coincidencia que él quisiera que le leyeran algo para que se quedara dormido como un niño. No es coincidencia, hay un plan divino, hay una situación que está de por medio, la mano de Dios, ahí está Dios obrando, ahí está la providencia de Dios, ahí está el poder de Dios. Cuando usted tenga problemas, acuérdese del libro de Esther. Dale un aplauso al Señor, dale la gloria al Señor grande y poderoso. Sucederá algo en su vida, querida hermana, porque sí, se aconteció, sucedió que Esther fuera elevada como una
como nueva reina. Sucedió que el pueblo judío rechazara al Mesías, dice San Juan, a lo suyo vino. Hermoso el versículo de San Juan, dice, a lo suyo vino, y los suyos, es decir, el pueblo judío lo rechazó. ¿Sería eso coincidencia? Y nosotros pudiéramos entrar al pueblo de Dios por adopción y los suyos no lo recibieron. También simplemente sucedió que el rey no pudo dormir y solamente sucedió que el rey tomó y leyó el relato de una buena acción de Mardoqueo, de arrepentimiento. También simplemente sucedió que Amán el malvado apareciera en este momento crucial. ¿Serán coincidencias? ¿Estaría Dios detrás de ese asunto, de estos asuntos? Esther demuestra, querida iglesia, que es el sentido exquisito del tiempo que Dios tiene, junto con el valor de las personas, lo que determina el porqué de las cosas, el porqué de las situaciones. Yo no puedo, hermano, entrar en una situación de pelea en contra de Dios y de reclamarle a Dios, hermano, cuando es su voluntad, cuando Dios quiere que pase por un momento, cuando Dios determina en el plan de Esther que sea nombrada reina y que cuando ella está reina en el palacio, está por allá refrescándose, aparezca en escena Mardoqueo y le diga, tiene que pellizcarse, tiene que hacer algo en defensa de los judíos, tiene que ponerse las pilas, hay una situación difícil. Si esto sigue así, si usted no hace nada, si usted no despierta, querida Esther, si usted no hace nada, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte. Pero Dios te pregunta, ¿quién sabe si para este año 2017 Dios se ha colocado en el reino? ¿Quién sabe si para este año 2017 Dios se ha colocado en su iglesia? ¿Quién sabe si tú tienes la última palabra en Dios? Gloria al nombre del Señor. La iglesia en Colombia está en el lugar preciso, en el momento justo. Pero me gustó, hermanos, el libro de Esther, hermoso, hermanos. Capítulo 3, versículo 2 de Esther, dice, ni se arrodillaba, ni se humillaba. La última parte del versículo 2, aquí habla de Mardoqueo, dice, y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero arrepentimiento, es decir, Mardoqueo, ni se arrodillaba, ni se humillaba. Gloria a Dios. Hermano, así usted esté pasando por una situación difícil, si no tenga plata, hermanos. Todos hemos pasado esa situación algún día en la vida, hermano, o alce la mano, de pronto, hermano, Donald Trump, o Obama, o Juan Manuel Santos, o el expresidente Uribe, o esos políticos, ¿no?, que roban y roban bastante. De pronto nunca se han levantado diciendo no tengo, de pronto, porque ellos cargan estas tarjetas de crédito, de débito, más que todo débito. Ellos no necesitan sacarle fiado a nadie. No tengo plata en el bolsillo, pero tengo 500 tarjetas de débito con miles de millones que he robado. Gloria a Dios. Pero hermano, nosotros hemos pasado esa situación, todo lo que estamos aquí, en situaciones duras, también hambre, necesidades, enfermedades, situaciones adversas. Pero hermana, si usted está pasando por esa situación, no se arrodilla ante el pecado, no se arrodilla ante el diablo, haga como Mardoqueo, ni se arrodillaba, ni se humillaba, arrepentimiento, ni se arrodillaba, ni se inclinaba ante la arrogancia y vanidad de un Amán que desde ese momento provoca la destrucción del pueblo judío. Iglesia, usted no se arrodilla ante el imperio. Gloria a Dios. Si en Colombia, hermano, piensa instaurar un imperio, una tiranía, una dictadura, hermano, que usted termine luchando, que usted termine batallando en el nombre de Jesús y diciendo, Señor, que siga habiendo libertad de culto en Colombia, que siga habiendo libertad de expresión en Colombia, que podamos seguir caminando por la Biblia debajo del brazo para donde queramos, que podamos seguir, Señor, predicando la palabra a diestra y siniestra, que podamos seguir ganando
en un parque llamado el pecado, como es llamado por Dios, que podamos seguir predicando esta palabra y que no tengamos, que nunca tengamos en los templos alguien que nos esté escuchando, alguien que nos esté fiscalizando para ir a llevarle noticias al imperio. Gloria a Dios, para lo que iba, hermano, y se arrodillaba y se humillaba. Versículo 6. Quiero llegar a alguna parte, gloria a Dios, que me emocionó más de todo el libro de Esther. Versículo 6, capítulo 3. La parte B del versículo 6 del capítulo 3 dice: y procuró Amán destruir a todos los evangélicos que había del reino de Asuero, al pueblo del arrepentimiento. Versículo 8, capítulo 3 dice: hay un pueblo esparcido, gloria al nombre de Dios, hay un pueblo esparcido en un territorio llamado Colombia, hay un pueblo esparcido, están en las ciudades grandes y pequeñas, están esparcidos en los corregimientos, están esparcidos en los centros poblados, están esparcidos en las veredas, están esparcidos por los campos, están esparcidos por las cordilleras colombianas, en Duraña, en La Montuosa, en Batatal, en Televinto, en Quebraditas, en Ramadita, en Cúcuta, en todos los barrios de Cúcuta, están esparcidos por toda la geografía nacional. Gloria a Dios. Dale un aplauso a Dios por eso, hermano, porque hay evangélicos en todas partes. Están esparcidos, dice el perverso Amán, dice, y distribuidos entre los pueblos. Versículo 8, la parte B del versículo 8, capítulo 3. Esto me emocionó, hermanos, y lo quiero gritar con todo el corazón, porque de esto se trata, hermanos. Esta pregunta que Dios nos hace. Dice: y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo. Gloria al nombre del Señor. Predican en contra del adulterio, tienen leyes en contra de la fornicación, predican en contra de la inmundicia, tienen leyes contra la lascivia, condenan la idolatría, tienen leyes en contra de la hechicería, predican en contra de las enemistades, tienen leyes en contra de los pleitos, condenan los celos, condenan las iras, condenan las contiendas, condenan las disensiones, condenan las herejías, rechazan la envidia, rechazan los homicidios, tienen leyes en contra de la borrachera, predican en contra de las orgías, rechazan la pornografía, rechazan la mentira, y si esto fuera poco, dicen que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Sus leyes son diferentes de las de todo pueblo. El libro de Esther le habla a la iglesia evangélica, el libro de Esther le habla a la iglesia cristiana, el libro de Esther le habla a aquella iglesia que condena el pecado. Gloria a Dios. Sus leyes son diferentes. Yo quiero que los hermanos lean ese versículo, gloria a Dios. Capítulo 3, versículo 8, la parte final del versículo 8, hermano Alexis. Capítulo 3, versículo 8 del libro de Esther, gloria a Dios. El final, amén, el final de este versículo 8. Después de los dos juntos. ¿El 8, ¿sí? Sí, el 8. Y sus leyes son diferentes de todo pueblo. No guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Lea al hermano Juan Antonio también el mismo. Hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos y en todas las provincias de tu reino. Y sus leyes son diferentes a las de todo el pueblo. Y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia en dejarlos vivir. ¿Será que nosotros tenemos leyes diferentes de las de todo colombiano? ¿Será que hablamos de otra cosa? ¿Y qué termina diciendo el versículo? Dice: y al rey, al presidente de la República de Colombia, nada le beneficia el dejarlos vivir, porque es un pueblo que, por esas leyes diferentes que tiene y por esa forma de pensar diferente que tiene, cuando ellos ven
que hay un presidente que se levanta para ponerle un pie a la palabra de Dios y para querer detener que la palabra de Dios se predique, ese pueblo le hace daño a un gobierno tirano, ese pueblo le hace daño a aquel que quiere convertirse en un dictador. Por eso, hermano, yo le dije, el Señor nos dice en esta tarde, nos recuerda, perdón, acuérdese, hermano, que nuestras leyes son diferentes. Dice, y no guardan las leyes del príncipe de este mundo, pues dicen además que el fruto del Espíritu es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Sus leyes son diferentes de las de todo pueblo. Dicen estar crucificados con Cristo, dicen amar al Señor, dicen esperar al Mesías, dicen esperar al Señor que viene con millares de ángeles en las nubes. Gloria a Dios. Demos un aplauso al Dios de maravilloso. Capítulo 3, perdón, versículo 8b, que leyó el hermano Alexis, dice, y al rey, al príncipe de este mundo, nada le beneficia el dejarlos vivir. Al rey nada le beneficia el dejarlos vivir en los lugares donde están esparcidos. Capítulo 3 de Esther, versículo 9, dice, si place al rey, decrete que sean destruidos. Aquí tenemos uno de los decretos, hermanos, del rey. Le voy a leer algunos más adelante. Decrete que sean destruidos. El presidente de Colombia nos ha llamado fariseos, hipócritas, y la orden es destruirlos. Versículo 10, capítulo 3, al final del versículo dice, enemigo de los judíos, enemigo de los cristianos. Versículo 11, capítulo 3 dice, haz de él lo que bien te pareciere. Versículo 13, la orden de destruir, matar y exterminar a todos los que tienen leyes diferentes a la de todo pueblo, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, y de apoderarse de sus bienes. Eso le espera a Colombia, hermanos. Eso se llama socialismo. Esa es la etapa anterior al comunismo, y se logra primero empobreciendo a la gente, subiendo los impuestos, encareciendo todo, luego tirándole el truco de pan al pueblo hambriento, y tercero estableciendo una dictadura, una tiranía. Si la iglesia no se levanta en clamor en este año 2017, y lo vamos a seguir repitiendo, lo vamos a seguir recordando, amada iglesia, aquí en La Montuosa, si la iglesia no se levanta en un clamor por Colombia, si no nos levantamos a hermanos en santidad y a reclamarle a Dios que tenga piedad y que no permita que Colombia sea destruida por los tiranos, lo lamentaremos, lo lamentará la iglesia, y será peor que en Venezuela, hermanos. Será peor. Esta mañana le decíamos a la hermana en Durania, usted sabe cuál era uno de los países más ricos del mundo por el oro rico. Venezuela. Pregúntele a los expertos, pregúntele a los encargados de revisar los pozos petroleros en Colombia, hasta cuándo vamos a tener petróleo. Hasta dentro de 5 años, dicen los expertos, dentro de 5 años no habrá ni una gota de petróleo en Colombia. Si es verdad, no lo sé. Si es mentira, no lo sé. Pero si sucedió, hermanos, en Venezuela, el hambre, hermanos. Ayer oíamos a un guardia venezolano ahí en la marcha, y se levantaba, le dieron permiso para hablar, hermanos, y se levantaba y decía, yo marcho porque yo no quiero que a Colombia le pase lo que está pasando en Venezuela. Un guardia venezolano, hermanos. ¿Por qué está ahí en la marcha? No sé. Una ama de casa venezolana le decía, yo marcho porque en Venezuela estamos aguantando hambre, y no quiero que esto le suceda a Colombia, no queremos que esto le pase a Colombia. En la marcha, hermano, había gente venezolana marchando en contra del gobierno colombiano, porque ellos están viviendo en carne propia lo que es, hermano, el hambre. Será peor que en Venezuela. Yo quiero leerles, hermanos, que me he quedado que haga esto. Quiero leerles título 6 del derecho de reunión, capítulo 1, clasificación y reglamentación, artículo 47, dice definición y clasificación de las aglomeraciones de público. Para efectos de las obligaciones relacionadas con el derecho de reunión
entiéndase como aglomeración de público toda reunión de un número plural de personas producto de una convocatoria individual o colectiva en razón a sus características y requisitos. Se establecen 3 categorías: reuniones o manifestaciones públicas y pacíficas en el espacio público, actividades que involucran aglomeraciones de público no complejas, actividades que involucran aglomeraciones de público complejas, y el parágrafo es lo que me interesa que ustedes lo oigan. Dice: el gobierno nacional determinará. ¿Quién lo determinará? El gobierno. Dentro del año siguiente a la publicación de este código, las variables tales como aforo, tipo de evento, clasificación de edad para el ingreso, lugar donde se desarrolla, infraestructura a utilizar, entorno del lugar, características del público, frecuencia, características de la presentación, carácter de la reunión. Es decir, el gobierno dentro de un año va a clasificar si esto es un culto o es una manifestación en contra del gobierno. Lo dice clarito, hermano, el código de policía. Ellos lo pueden hacer, ya es legal, dentro de un año, ya lleva algunos meses este código. Ellos lo van a clasificar, que determinará la clasificación del evento como uno de los señalados en los numerales 2 y 3 del presente artículo, en concordancia con las características de cada uno de los municipios del país en cuanto a condiciones operativas y funcionales de los consejos municipales o distritales de gestión de riesgo de desastre. El gobierno va a clasificar los cultos. De pronto van a decir que estamos haciendo propaganda política en contra del gobierno. Ellos tienen todo el derecho de clasificarlo dentro de un año. Gloria a Dios. Démosle alabanza al Señor y digámosle: Señor, no permita que esto suceda en Colombia. Pero dice el versículo 11, versículo 13, perdón, del capítulo 3. Dice, al final del versículo dice: y de apoderarse de sus bienes en tiempo de Ester. ¿Qué será esto de apoderarse de sus bienes, hermano Juan Antonio? En esta época moderna, ¿a qué se refiere? La persecución, por ejemplo, lo que pasó, el apóstol Pedro le mandó una carta a los desplazados también, que en ese entonces dice que los desplazaron de las tierras y los sacaron del país prácticamente por predicar el evangelio. Amén. Amén, hermanos. Y nosotros más que nadie lo sabemos, sabiendo que al diablo le queda poco tiempo, sabiendo que la iglesia cristiana, no estamos diciendo el movimiento misionero mundial, amén, todos los concilios, la sana doctrina, amén, la iglesia como tal, hermano, le hace la guerra al diablo. El diablo no le conviene que mucha gente se convierta al cristianismo en estos últimos tiempos. Y el rumor que está del grupo islámico, la cruz de la cosa. Sí, hay rumores, hermano, porque algo viene. Esto no es para asustarlo, amén, sino para decir, hermano, hay que vivir en santidad, ¿no? Hay que defender la santidad, hay que clamarle a Dios por Colombia. Capítulo 3, versículo 14 que leímos. Perdón, capítulo 3, versículo 14 dice: la copia que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada en todos los pueblos, a fin de que estuviesen listos para aquel día. Le pregunto, hermano, ¿ustedes saben lo que se firmó en Cuba? No lo sabemos. ¿Ustedes saben por qué hace poquito tiempo le dieron a nuestro presidente un premio Nobel de Paz? No lo sabemos. ¿Qué hubo de por medio? ¿Y quiénes metieron la mano al bolsillo? ¿Qué firmarían ellos? No lo sabemos. Versículo 15 del capítulo 3 dice: y salieron los correos. Esto es lo único que tenemos, amén, los correos, el nuevo código de policía. Versículo 4, capítulo 4, perdón, versículo 1 dice: luego que arrepentimiento supo todo lo que se había hecho, rasgó, se vistió y se fue por, clamando con. ¿Qué dice el versículo 1 del capítulo 4? Rasgó, se vistió de algo más, se fue por, clamando con grande y amargo clamor. Versículo 3, capítulo 4, la parte B del versículo dice: el pueblo
que tenía leyes diferentes de las de todo pueblo, tenía gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Silicio y ceniza era donde muchos dormían. Versículo 4, capítulo 4 de Esther. Entonces la estrella, la que iluminaba, la que era de hermosa figura y de buen parecer en ese reino de tinieblas, tuvo gran dolor, le dolió Colombia, le dolió el atropello contra el cristianismo, le dolió que quisiera detener la predicación de la palabra de Dios, le dolió en el corazón, salió a marchar. Si había que marchar, ella salía a marchar, le dolía su amada patria, le dolía más que todo la libertad de culto, la libertad de expresión, le dolía que Colombia fuera ultrajada por la tiranía de una dictadura. El Señor nos ayude. En el versículo 5, del capítulo 4 dice: entonces Esther llamó a la verdad, Atat significa verdad, y lo mandó a arrepentimiento a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía. Versículo 7, y hombre pequeño o arrepentimiento o amargura o machacado le declaró todo y le dio la noticia. Capítulo 4, versículo 8, Esther le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder por su pueblo. Versículo 9 del capítulo 4, vino la verdad y contó a Esther las palabras del arrepentimiento. Versículo 11, capítulo 4, la parte B del versículo 11 dice: aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, vivirá. ¿A quién le extenderá el cetro de oro Dios en este año 2017, hermanos? ¿A quién creen ustedes? Cierren los ojos, incline la cabeza y gloria a Dios. No hemos querido, hermano, asustar a nadie, pero incline la cabeza. ¿A quién le extenderá el cetro de oro Dios en este año 2017? Si no es a la iglesia, si no es a usted, si no es a mí, si no es a nosotros que confiamos en ese Dios que nos va a ayudar. Aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro vivirá. Dale la gloria de Dios y dile: Señor, yo confío en que tú lo harás conmigo. Dígale: Señor, yo confío en que usted lo hará conmigo. Capítulo 4, versículo 13. Quiero finalizar para que hagamos un clamor por Colombia. Capítulo 4, versículo 13. La parte B del versículo dice: entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a la de hermosa figura y de buen parecer, a la que da buen testimonio, a la que es reina, a la llamada para interceder ante el rey, a la que está en lo más alto. No pienses que escaparás, iglesia de la Montrosa, no pienses que escaparás en la casa del real, más que cualquier otro que tiene leyes diferentes de las de todo pueblo. Versículo 14, iglesia en Colombia, si callas absolutamente en este tiempo, en este año 2017, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para aquellos que tienen leyes diferentes de las de todo pueblo. Iglesia cristiana en Colombia, si callas absolutamente en este año 2017, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los que tienen leyes diferentes de la de todo pueblo. Gloria a Dios. Respiro y liberación vendrá de otra parte si la iglesia se queda callada. Respiro y liberación Dios traerá de alguna otra parte si nos clamamos por Colombia. Respiro y liberación vendrá de alguna otra parte y Dios moverá sus villas en este año 2017. Él moverá sus villas, Él moverá sus villas para ayudar a la iglesia. Si la iglesia no clama, si la iglesia no intercede, si la iglesia no se dispone para Dios, Dios hará lo que tenga que hacer con algo otro. Lo hará con los impíos, lo hará con las piedras, lo hará con aquel que tenga que hacerlo, pero Él hará lo que ha determinado hacer. Dale un aplauso a Dios, dale la gloria al Señor, dale un aplauso al Señor, dale un aplauso al Dios de Mardoqueo. ¿Qué más le dijo Mardoqueo a la reina hermosa y de buen parecer? Versículo 14b del capítulo 4: mas tú y la casa de tu papá pereceréis. Versículo 14, finalmente Dios le pregunta hoy a la amada, hoy le pregunta:
a su iglesia aquí en La Montuosa. Y quién sabe si para esta hora ha llegado el reino. Quién sabe si para este año Dios te ha permitido llegar y ser parte de la amada, ser parte de la esposa del Cordero. Quién sabe si para este año 2017 Dios nos ha colocado en Colombia y aquí en La Montuosa. No sabemos, hermanos, tendremos idea de lo que Dios se propone hacer con su iglesia en este año. Esther intercedió por su pueblo y Dios lo salvó. Le llegó el tiempo. Ahora uno de los pueblos más sufridos del mundo. Póngase de pie, gloria a Dios. Empiece a clamar por Colombia. Esto no es para asustar a nadie, hermano. Esto es para que hagamos un clamor con el corazón por Colombia. Empecemos a clamar, a pedirle a Dios misericordia, que traiga respiro y liberación a través de la iglesia y no de otros. No a través de una guerra civil en Colombia. No a través de que el ejército se levante en armas en contra del gobierno legalmente instituido. Digámosle, Señor, aquí está la iglesia clamando por Colombia. Aquí está tu amada, aquí está Esther intercediendo. Aquella de hermosa figura y de buen parecer está intercediendo por Colombia. Le llegó el tiempo a Esther, le llegó el tiempo a la reina, le llegó el tiempo a la amada, le llegó el tiempo a la amada del Cordero, le llegó el tiempo a aquella que es agradable verla porque está bien vestida, porque la gente la ve bien vestida. Le llegó el tiempo a aquella que tiene leyes diferentes, le llegó el tiempo al pueblo que tiene leyes diferentes de la de todo pueblo. Le llegó el tiempo a aquel pueblo que predica en contra del pecado. Le llegó el tiempo a aquel pueblo que es diferente. Le llegó el tiempo a la iglesia de clamar por Colombia. San Pedro dice que somos real sacerdocio. Ese real sacerdocio debe ministrar el poder de Dios en Colombia, debe ministrar la autoridad de Dios en Colombia. Ese real sacerdocio, al igual que la reina Esther, debe interceder por su amada patria. En estos días veíamos cómo se destruían algunos barrios del departamento de la ciudad de Mocoa, el departamento del Putumayo. Hermano, cuando Dios quiere hacer algo, hermano, nadie lo detiene, nadie lo detendrá. Si Él quiere, hermano, que la naturaleza arrase con barrios enteros, con poblaciones enteras, nadie lo detendrá. Tiene que pararse firme la iglesia a clamar. Tenemos que pararnos a clamar por Colombia y a decirle, Señor, aquí está tu amada, aquí está la reina Esther intercediendo ante el rey, aquí está, Señor, aquí está. Ella dijo, si perezco, que perezca, pero yo pereceré hablando de Dios. Yo moriré predicando la palabra, yo moriré predicando en contra del pecado, yo moriré diciéndole al rey que hay un pueblo que necesita ser salvado. Yo moriré buscando a Dios, yo moriré clamando por Colombia. Yo amo a Colombia, yo amo a Colombia. Despierta, iglesia. Quién sabe si para esta hora ha llegado el reino, le pregunta al Señor. Quién sabe si para este año ha llegado a ser parte de la iglesia cristiana. Despierta, Esther. Despierta la hermosa figura y la de buen parecer, gloria al nombre del Señor. Yo quiero, hermano, que usted pase al altar, pero traiga la Biblia, gloria a Dios. Traiga la Biblia en su mano, gloria al Señor. El Señor me inquieta. Oh, gloria a Dios, están sucediendo cosas a pasos agigantados en Colombia. Pase al altar con su Biblia en la mano, querida iglesia. Pase al altar, vamos a levantar la Biblia en lo alto, aquí en el altar de Dios, gloria al Señor, para que el Señor vea que hay una iglesia que se levanta con la Biblia en la mano, un remanente aquí en La Montuosa. Levante su mano derecha con la Biblia, levante la Biblia con su mano derecha, levántela. Diga, Señor, yo que estoy clamando. Dígale, Señor, en Colombia no se instaurará una tiranía. Dígale, Señor, en Colombia no viviremos bajo el flagelo de un tirano. Viviremos, Señor, bajo lo que dice tu palabra. Esta palabra será predicada en Colombia. Vamos, levante la Biblia, hermano, levante la Biblia con la mano derecha. Dígale, yo seré un predicador de esta palabra en Colombia. Yo seré una predicadora de esta palabra en Colombia. Yo predicaré este evangelio sin quitarle, sin restarle, sin agregarle. Yo predicaré esta palabra. Yo predicaré esta palabra. Yo predicaré esta palabra. Hoy, Señor, desde aquí de La Montuosa, clamamos por Colombia.
Colombia. Levantamos, Señor, tu palabra con la mano derecha enseñar, Señor, de que hay una espada, de que hay una espada de espíritu en nuestras manos, de que hay una iglesia peleando por Colombia, de que hay una iglesia, Señor, oh Padre, de los predicadores de tu palabra. Aquí hay colombianos y colombianas que van a predicar a través de esta geografía nacional, van a predicar tu palabra sin tenerle miedo al diablo, sin tenerle miedo a los demonios. Se ganarán enemigos, se ganarán enemigos, se ganarán enemigos, pero predicaremos tu palabra, porque hacemos parte de ese pueblo que tiene leyes diferentes. Aquí están nuestras leyes, Dios mío. Dígale, hermano, aquí están las leyes mías, aquí están las leyes para mi vida, aquí en este libro están las leyes para mi familia, aquí en este libro están las leyes para esta iglesia. Aquí levanto la bandera de tu palabra, levantamos la bandera de tu palabra, Señor, levantamos la bandera de tu palabra en Colombia, levantamos la bandera de la Biblia en Colombia, de la santidad en Colombia. Aquí está la iglesia de buen parecer, aquí está la iglesia de hermosa figura, aquí está la reina Esther. Levanta esa bandera. Tú eres la bandera de la guerra, la bandera de la paz en Dios, es la bandera de la santidad en Dios. Aquí está un grupo de colombianos, un grupo de colombianas de pie, Señor, clamando por Colombia, Señor. Vamos, clame por Colombia, un momentito, hermano, clamemos por Colombia. Colombia necesita hoy más que nunca del clamor de la iglesia. Si otros no lo hacen, hermano, hagámoslo nosotros. Ayer salimos a marchar, ayer salimos, hermano, a criticar a aquellos que están en contra de la Biblia, aquellos que quieren pisotear la palabra de Dios, aquellos que han instaurado, hermano, una dictadura en Colombia. Oh, gloria a Dios, clamamos hoy por Colombia, Señor, rechazamos el pecado, rechazamos la maldad, rechazamos el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la pornografía. Rechazamos el odio, rechazamos, Señor, todo pecado, toda maldad, la mentira. Rechazamos todo lo malo, te pedimos perdón. Vamos a pedirle al Señor que nos perdone. Quizás le hemos fallado, Dios, quizás, hermano, como Esther, no hemos clamado por Colombia como debíamos hacerlo. Vamos, pidamos al Señor que nos perdone. Yo el tiempo, hermano, esto será peor que en Venezuela si la iglesia no clama. Venezuela tenía dinero, hermanos, tenía oro en cantidades, el oro negro lo regalaron. Dígame, Señor, ayuda a Colombia. No queremos ver, Señor, colombianos caminando por las calles, buscando los botes de la basura para comer. No queremos ver, Señor, en las filas, afuera de los supermercados, afuera de la charcutería, esperando que alguien bote los pellejos para ir a sacarlos, para llevarle de comer a sus hijos. No queremos ver, Señor, colombianos que trabajen por un carro, Señor. Aquí está tu iglesia clamando, aquí está tu iglesia clamando, aquí está tu iglesia, Señor, marchando, Dios mío, ante ti, Padre, para que tú extiendas el centro de oro, Señor, y ayude a tu amada Esther, ayude a tu amada iglesia, Señor, en Colombia. Oh, hermano, hay muchos sueños en las ciudades, hay muchos sueños, nadie se preocupa por lo que está sucediendo detrás en el gobierno, nadie se preocupa, hermano, dicen eso, Colombia nunca va a aparecer hambre, eso nunca, Colombia va a ser destruida, pero hermano, quién sabe qué planes tenga Dios para Colombia. Digámosle, Señor, ten piedad de mi familia, ten piedad de mis hijos, ten piedad de Colombia, Señor, ten piedad de Colombia. Vamos a decirle con el corazón, somos colombianos, vivimos en Colombia, con el corazón, digámosle, ten piedad de Colombia, ten piedad de Colombia, ten piedad de Colombia, ten piedad de esta madre Colombia, Señor, salva al pueblo cristiano, salva, Señor, los impíos, los padres de Dios, no protege a la familia, protege a los niños, protege a los adolescentes, ten piedad de Colombia, ten piedad de Colombia. Vamos, digamos
Dígale al Señor que tenga misericordia de Colombia. Digámosle, ten piedad de Colombia, ten piedad de Colombia, Señor. Apiádate de Colombia, apiádate de Colombia, apiádate de Colombia, apiádate de esta nación, Señor. No permita que Colombia sea destruida, Señor. No permita que Colombia sea destruida, Señor. Ten piedad de Colombia, ten piedad de nuestra amada nación. Señor, perdona tanto pecado, perdona tanta maldad, perdona, Señor, tanta desobediencia del pueblo colombiano. Te hemos dado la espalda, Señor, perdónanos. Clamemos por un momento por Colombia, iglesia. Dígame al Señor que tenga misericordia de aquellas almas que están sin Dios, de aquellos que deambulan por las calles sin Dios, sin un pastor, como ovejas que no tienen pastor. Vayamos al Señor, digamos al Señor, ten piedad de mi familia, ten piedad de mis hijos, ten piedad, Señor, de mis hermanos inconversos. Salva Colombia, todavía es temprano, hermano, vamos a clamar un momento, vamos a derramar el corazón por Colombia. Quizá, hermano, sea tarde después, quizá, hermano, por unos minutos, por 5 minutos, hermano, tengamos que hacerlo obligadamente. Quizá, hermano, más adelante venga respiro y liberación de alguna otra parte. Le digo, Mardoqueo a la reina, pero gloria al Señor, como queriéndole decir, si usted no quiere clamar por los judíos, si usted no quiere hacer nada por su compatriota, Dios hará lo que tenga que hacer por su pueblo. Él utilizará otros medios, Él utilizará a los impíos, Él utilizará a aquellos que nunca han conocido a Dios para que Dios haga algo por su amada iglesia. Digámosle al Señor que tenga misericordia de Colombia. Tanta riqueza, hermano, tanta riqueza que hay en Colombia. Los ojos del mundo van a empezar a fijarse en Colombia, hermano, por la riqueza. No sabemos qué planes tenga el enemigo también en contra de la iglesia, en contra de los pastores, en contra de la sociedad cristiana. Digámosle, Señor, ten piedad de Colombia, Señor. Ten piedad de Colombia, Señor. No permitas que Colombia caiga en la garra del diablo. No permitas que Colombia caiga en la garra del diablo, Señor. Digámosle, Señor, que tenga misericordia. Gracias, Señor.